Nuevamente saludamos a la iglesia con un saludo fraternal, con mucho cariño delante del Señor y nos regocijamos de estar reunidos en este día. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 24 y vamos a leer inicialmente los versículos del 12 al 14. Leo para ustedes así. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Ya lo voy a poner en contexto, pero quiero manifestarles que en los últimos dos sermones hemos predicado sobre la importancia de la oración, de la Biblia y de la fe. Y cuando tratamos el tema de la fe, observábamos la fe de personajes que a veces no tenemos en cuenta. Cuando hablamos de la fe, recurrimos a personas como Abraham, como Pablo y todos los siervos del Señor que han tenido algún impacto de eminencia en el desarrollo escritural. Pero a veces dejamos de lado la fe de aquellas personas que no tienen mucha relevancia o mucho protagonismo en la palabra de Dios, como fue la fe de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan el evento que dijo, Señor, mi hija tiene un problema grave, ¿no? Tiene un demonio y quiero suplicar por ella? Y al ser una mujer gentil griega, sirofenicia, el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Y el Señor quedó maravillado con la fe de esta mujer, conforme a tu fe te sea hecho. Y vimos también la fe del centurión romano, que le dijo al Señor, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dijo, les digo que aún en todo Israel no he hallado tanta fe como la de este hombre. Pero también cuando hablamos de la oración de Ana, hablamos de la oración de María en el Magnificat, hablamos de las oraciones de Pablo, hablamos de la misma oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, vemos la oración del profeta Elías, la oración de Salomón, la oración de David, y quedamos gratamente impactados por la fe de estos hombres. Pero hoy, como lo titula el sermón, vamos a hablar de la oración del siervo de Abraham. Y para ello entonces vamos a ir al contexto. El contexto es que Abraham, ya avanzado en años, tenía angustia por encontrar una esposa idónea para su hijo Isaac. Y él quería, para asegurar la descendencia, que Isaac hallara una esposa dentro de lo que fue su familia y su parentela. Y le encomienda esta grande misión a un siervo de mucha confianza, a Eliezer o Eleazar, que había sido siervo de Abraham por muchos años y era su hombre de confianza, al punto que este siervo de Abraham gobernaba todos los intereses de Abraham. Pero resulta que este hombre hace una oración que, como lo pudimos observar en la lectura, tiene aspectos de una importancia vital para nosotros en nuestra vida como creyentes de oración, como hombres y mujeres de oración. Observemos la oración de este siervo nuevamente y vamos a ver algunos aspectos importantes antes de entrar en el contexto, porque vamos a tener un vuelo de pájaro, pero también con mucha esencia sobre todo el capítulo 24. Pero dice así el versículo 12 nuevamente, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Aquí ya encontramos un principio de lealtad y de fidelidad del siervo para con Abraham. Él hubiera podido decir, oh Jehová, Dios mío.
porque seguramente en la forma como este hombre oró, podemos deducir por implicación que Abraham tuvo que haberlo instruido en la fe en Dios. Pero él dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, expresando una actitud de humildad y de súplica frente a este evento que ya vamos a ver la importancia que tenía para el cumplimiento de las profecías y de la descendencia de Israel. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Buen encuentro, es decir, haz que ocurra delante de mí, Señor. Haz que mi gestión tenga éxito, porque he hecho un juramento delante de mi Señor Abraham de cumplir con el propósito para el cual tú me has enviado a través de él o él me ha enviado por órdenes tuyas. Dice que tenga yo buen encuentro, te ruego, Señor. Y mire lo impactante de este versículo. Dice, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Pudiera haber dicho, y haz misericordia conmigo para poder hallar la mujer que mi Señor Abraham quiere que se halle para su hijo. No, él aquí tenía una claridad absoluta en lo que era ser un siervo de un Señor llamado Abraham. Ver esa lealtad, ver esa fidelidad y aún suplicándole a Dios que tuviera misericordia no de él, sino principalmente de su Señor Abraham. He aquí una oración de una humildad tremenda. Ahora, la palabra misericordia en el hebreo se escribe esed. No solamente significa, porque hemos entendido que misericordia es sí, que Dios tiene misericordia porque la vida del ser humano sin Dios es miserable, o que Dios tiene eh, pesar de nosotros por nuestra pecaminosidad y nos quiere ayudar. No, la palabra misericordia no solamente significa eso. Quiero que hoy usted tenga la claridad absoluta de la profundidad de esa palabra misericordia en el hebreo esed, que significa lealtad hacia una relación de pacto. O sea, cuando Dios te escogió a ti y a mí para formar parte del pacto de Dios a través de Cristo, eso es misericordia. El hecho de que tú y yo seamos creyentes, que hayamos venido a Cristo y hayamos sido regenerados, salvados, lavados, perdonados, limpiados y concedidos vida eterna, es lo que significa misericordia. Lealtad hacia una relación de pacto. Y este siervo de Abraham tenía claro esa relación de pacto, como lo vamos a ver más adelante. Pero también vemos en el versículo 13 que era un hombre que aplicaba el sentido común bíblico a las circunstancias. Miren lo que dice el 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Por qué es importante tener en cuenta este sentido común? Porque él está recurriendo a la buena costumbre que tenían las mujeres en esa época. Si ustedes observan en varios textos de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada que se habla de las mujeres de Jerusalén o de las mujeres de Israel o de las mujeres que tenían que ver con el pacto del Señor, todas ellas se identifican generalmente cargando un cántaro con agua, como que era una de las funciones principales de las mujeres en esa época, ser las encargadas de llevar el agua en cántaros, ya fuera para que las bestias bebieran o para las necesidades del hogar. Entonces este hombre, como siervo de Abraham, reconoce que en ese momento, esa hora, era la hora precisa en que las hijas de los varones estaban en la ciudad o salían de la ciudad para recoger agua. Y entonces en su sentido común él dijo, bueno, esta puede ser la oportunidad, porque las que salen son las doncellas, las mujeres, esta puede ser una buena oportunidad para pedirle al Señor una señal de que alguna de ellas que salen con el cántaro sea la que tú has escogido para mi Señor Abraham, para su hijo Isaac. Entonces vemos primero ruego, súplica y humildad delante de Dios. Luego vemos un claro sentido común. Si ven que el hecho de ser cristiano no nos debe apartar del sentido común. Podemos ser cristianos racionales, pero bíblicos, no llevados por emociones que el viento lleva de un lado para otro, sino que tengamos la capacidad de tener ese sentido común de extraer de las circunstancias de la vida lo que conviene bíblicamente hablando. Verso 14.
Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Nuevamente, en esto conoceré la lealtad del pacto que tú has hecho con mi Señor. Aquí vemos claramente que él hizo una petición de una señal. Y nosotros tenemos la señal más grande, Cristo. ¿Recuerdan cuando dijo, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales? Pero señal no les será dada sino únicamente la señal del profeta Jonás, que significaba que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, el Hijo de Dios iba a estar 3 días en lo profundo, en el corazón de la tierra. O sea, la señal de la resurrección de Cristo, de la muerte y la resurrección. Pero sin embargo, esto no quiere decir que no podamos tener otro tipo de señales. Por ejemplo, cuando un médico diagnostica a un paciente, lo diagnostica generalmente por dos circunstancias, signos y síntomas. Signos es lo que el médico ve y síntomas lo que el paciente siente. Pues en la vida cristiana uno también como pastor puede percibir ciertos signos y síntomas en cómo está la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. También podemos percibir por signos y síntomas cómo está la vida espiritual nuestra. Pero sabemos que la principal señal es Cristo y su palabra. Ahí está reflejado todo el carácter de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Hecho este pequeño análisis de los 3 versículos de la oración específica de este siervo, vamos entonces al contexto. Vamos a mirar primero el contexto anterior, que iría del versículo 1 al versículo 11, donde del versículo 1 al 9 vemos una serie de juramentos y votos. Dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Aquí vemos varios aspectos importantes. Abraham era ya viejo, o sea que estaba ya angustiado, que dice, me voy a morir y mi hijo Isaac no ha conseguido una mujer que sea la que asegure la descendencia de la promesa del Señor. Pero también su siervo era un hombre avanzado en años y era de tanta confianza que Abraham lo había puesto como gobernador de todos sus bienes, gobernaba todo lo que Abraham tenía. Y Abraham le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa era una práctica frecuente en la que la persona que colocaba la mano bajo el muslo se comprometía bajo juramento a cumplir con lo que su Señor le iba a enviar. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí también encontramos algunos aspectos bien interesantes. Vemos cómo Abraham le da instrucciones completas a su criado y le pidió a él un voto sagrado con la mano en su muslo de que se aseguraría de que hallaría mujer para su hijo en su tierra y en su parentela, no en el lugar donde estaban habitando. Y aquí vemos dos aspectos bien importantes. Primero, el padre tenía autoridad espiritual de parte de Dios para elegir la esposa para su hijo. Pero no era un capricho del padre. Es que Abraham sabía que ni siquiera él la iba a escoger. De hecho, envía a un siervo. Pero ¿cómo así? Envía a un siervo a que le escoja la esposa para su hijo. Pero es que Abraham sabía por fe y por experiencia propia que sería Dios quien escogería la esposa para su hijo. Aquí tenemos un principio muy claro. Abraham ya se estaba asegurando, no solamente para él, sino para toda la nación de Israel y para nosotros como iglesia, de que debe ser Dios quien escoja la ayuda idónea para nuestros hijos varones y hombres con un corazón temeroso de Dios para nuestras mujeres. Y ahí el consejo de un padre es tan importante por eso. Es vital el consejo de un padre y de una madre y la opinión,
aunque ya el mayor de edad puede escoger con quién casarse, aquí vemos claramente que fue Dios quien a través de colocar esa carga en el corazón de Abraham y enviar a un siervo fiel a Abraham, tendría la convicción de que Dios escogería a la mujer para su hijo. Sigamos leyendo. Dice, el criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Tranquilo, Eliezer, que él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le dijo a este hombre, no, guárdese de no, vaya y cumpla con la misión porque el ángel del Señor irá delante de ti, porque Dios mismo me prometió de manera pactual que de mi descendencia vendría el cumplimiento de la promesa. Así de que vaya con la confianza de que Dios te va a guiar. ¿Cómo Abraham supo eso? Ya había aprendido la lección. ¿Recuerdan tiempo atrás? Cuando pasaron 25 años y nada que se cumplía la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara de que de su descendencia traería a Isaac. Entonces Sara pensó que tenía que dar una ayudita a su esposo Abraham y le dijo, llégate a mi esclava, a Agar. Y Abraham, pues ni corto ni perezoso, también pensó que podían ayudarle a Dios a cumplir la promesa. Entonces embaraza a Agar y de esa relación nace Ismael y pensaron que ese era el hijo de la promesa. Y luego Dios le dice a Abraham, no, 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 no. Y ya cuando tenía 100 años y Sara 90, donde a ella ya se le había quitado la costumbre de las mujeres, Abraham engendró a Isaac. Cuando ambos ya estaban humanamente imposibilitados para ese evento, quedó claro que Isaac había venido por voluntad de Dios, no por voluntad de varón. Entonces, como Abraham aprendió la lección, aquí ya envía a su siervo con total seguridad de que Dios cumpliría su promesa y que él no tenía nada que hacer para tratar de ayudarle a Dios a cumplir la promesa como intentó hacerlo en el caso de Ismael. Entonces, vemos que Abraham primero establece un ejemplo para evitar que todos sus descendientes tomen esposas idólatras que las había entre los cananeos y lo quería evitar a toda costa. Y para que comprendamos más la magnitud de esto, veamos cómo Moisés también entendió este principio. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7. Y leo para ustedes el versículo 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Un mandato bien fuerte. Pero el Señor quería asegurarse siempre que los hijos de Dios emparenten con hijos de Dios, no con yugos desiguales como nos lo enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Mire que ese es un mandato que viene desde el Antiguo Testamento, desde Abraham. Ni siquiera existía la ley de Moisés, sino desde Abraham Dios le había dado esa orden a él. Y luego ya se convirtió en ley, en la ley mosaica, y Moisés recurre a esa enseñanza que Abraham dejó establecida de que no debemos emparentar con no creyentes.
porque el no creyente puede llevar al creyente a la idolatría y a alejarse del Señor. Pero luego, al invocar la promesa del pacto de Dios que hizo Abraham, le narró toda la promesa. Miremos lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 7, que es de donde Abraham le está narrando a su siervo la promesa. Dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, ahí todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea que la promesa inclusive se la hizo hasta antes de cambiar su nombre de Abraham por Abraham. Y dice que a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces ya comprendemos la urgencia que Abraham tenía de asegurar que su descendencia recibiera la promesa. Y para ello entonces tenía que asegurarse de que su hijo Isaac se casara con gente de su tierra y de su parentela. Un aspecto que les quiero mencionar de manera importante es que en el versículo 3 del capítulo 24 se menciona el nombre de Jehová. Y quiero decirles que en todo el capítulo 24 el nombre de Jehová aparece 19 veces. Es el capítulo donde más veces se nombra el nombre de Jehová en todo el libro de Génesis. Y esto, por supuesto, cobra una importancia enorme al ver que la narración de todo esto está guiada totalmente por el Señor. Por Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios tuyo y el Dios mío. Ahora miremos el contexto posterior, que iría a partir del versículo 15 en adelante. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Ustedes han visto esas gráficas bíblicas que aparecen siempre las mujeres cargando esos cántaros? Ahora, eran muy valientes, ¿no? Porque aún cargaban los cántaros estando embarazadas. Eran mujeres muy fuertes. De hecho, los mismos egipcios reconocían que las mujeres hebreas eran muy fuertes al momento de parir. Dice, son muy fuertes las mujeres hebreas, son más fuertes que nosotras, decían las egipcias. Verso 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, vital, ¿cierto? Virgen, súper vital, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Una descripción exacta de cómo Dios estaba respondiendo la petición exacta que había hecho este siervo. Tanto así que dice el versículo 1, y el hombre estaba maravillado. Pues ¿quién no, hermano? Cuando uno hace una petición y el Señor la responde con la misma precisión que uno la hizo ahora, no porque uno la haya hecho por voluntad propia, no. Recuerde que el Señor responde las oraciones que están conforme a su voluntad, conforme a su propósito. El hombre estaba maravillado de ella, pero calló y guardó silencio todavía para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cualquiera al llegar hasta ese texto podría decir, oiga, pero Elías es tan duro. Ve la respuesta con pelos y señales, todo tal cual lo pidió, pero ¿por qué dice que callaba y quería verificar? No porque estuviera dudando, no.
¿Saben por qué, hermanos? Porque tenía que asegurarse que ella fuera de la familia de Abraham. Porque faltaba ese pedacito de la promesa, de mi tierra y de mi parentela. Hasta ese momento él no sabía que Ruth, que Raquel, perdón, sí que Raquel era de la parentela. Ya tenía asegurado una buena parte porque quedó maravillado, pero todavía meditaba en esa parte. Todavía tenía que callar, indagar y preguntar y saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el verso 22 en adelante dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos. Agradecido con la respuesta de esta bondadosa mujer, hermosa, bella y virgen, este hombre le regala oro. Y tan pronto le dio ese presente, y ya les voy a explicar cuál era el propósito también de los presentes, dijo en el versículo 23, miren la pregunta, ¿de quién eres hija? ¿Sí ven? Porque él tenía que confirmar. Estaba maravillado porque la respuesta había sido exacta en muchos aspectos, pero faltaba el más importante de todos. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y aquí les quiero clarificar varias cosas. Betuel era el padre de Labán y de Rebeca. ¿Recuerdan de Labán, el famoso tío que engañó a Jacob, a uno de los hijos de Isaac? Bueno, ahí está. Labán y Rebeca eran hijos de Betuel. Y los padres de Betuel eran Nacor y Milca, y Abraham era tío de ellos. Entonces observe la actitud de este hombre. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Cuando ya este hombre tenía la confirmación de que ella era pariente de Abraham, ¿qué hizo? El versículo 26 nos lo dice. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Mire qué proceso tan hermoso. Primero queda maravillado, pero aún así conserva sus emociones en reposo hasta asegurarse de lo más importante, de quién eres hija, para saber si era familiar o no de Abraham, si era de la parentela de Abraham. Y cuando ya entendió que sí, este hombre entonces se inclinó y adoró a Dios. Respuesta a la oración. Adoración. En síntesis podemos decir lo siguiente, que al verificar todo este contexto genealógico de Abraham, este hombre ya, ya no tiene más argumentos sino caer postrado y adorar. Dice que se inclinó en adoración a Dios, en reverencia al Señor por haber prosperado toda su gestión, todo su camino. Pero hablando de la oración, fíjese, no era un hombre de los que tenemos en mente cuando hablamos de la Biblia, era un siervo. Y aquí viene una enseñanza para ti y para mí. ¿Qué tan corazón de siervos tenemos tú y yo? Porque este hombre era un siervo de su señor Abraham y también era un siervo, por supuesto, por implicación de nuestro Señor Jesucristo, porque fue obediente en todo lo que hizo y verificó absolutamente todo como tenía que verificarlo. Se aseguró de que el mensaje que iba a transmitir fuera exacto y también se aseguró de verificar y comprobar que Dios había prosperado su camino. Y cuando logra todo esto, no le queda más que inclinarse y adorar a Dios. Y entonces, en el versículo 26 y 27, nuevamente ora en acción de gracias. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de quién, de mi amo su misericordia y su verdad. Volvió a ser tan humilde que ni siquiera quiso reconocer que había sido misericordioso Dios también con él,
pero no en el sentido de rechazar la misericordia de Dios, sino que tenía tan claro lo que era ser un siervo, que él comprendió que era un simple instrumento de Dios. Y que Dios había tenido por su gestión misericordia con su amo Abraham y con la verdad, es decir, con el pacto. Pero aquí ya viene el reconocimiento del siervo. Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces, ¿quién guió todo este proceso? Porque es que hoy en día, y lo tengo que decir con franqueza, de pronto algunas mujeres, aún en la iglesia cristiana, el feminismo se ha introducido de una manera inadecuada, podrían decir, sí, machistas, el papá tuvo que escogerle la esposa, el siervo tuvo que escogerle la esposa. No, fue Dios. Aquí Abraham y su siervo Eliezer eran simplemente instrumentos de Dios para asegurar que Isaac tuviese una esposa que pudiese ser el cumplimiento de la profecía de que a la descendencia de Abraham le sería dada esa tierra prometida. Antes de seguir avanzando, miremos otros aspectos importantes de esta pequeña porción que dice así. Esta mujer era una doncella hermosa y era virgen. ¿Por qué es importante tener en cuenta aquí la virginidad de ella? Porque era la única manera de asegurar que la descendencia fuera de Isaac. Por eso Abraham había observado que las mujeres donde vivían las cananistas o las cananeas eran mujeres que no eran vírgenes en su mayoría. Tenían mucha libertad sexual. Él tenía que asegurarse que fuera de su familia y que fuera virgen para poder asegurar que serían descendientes sus hijos de Isaac. Ahora, este siervo quería confirmar ese detalle y confirmó que era pariente de Abraham. Y luego el siervo da unos pocos regalos de manera preliminar. ¿Por qué digo de manera preliminar? Porque luego va a dar otra cantidad más enorme de regalos y ya vamos a explicar el por qué. Y con la pregunta de quién eres hija, confirma lo que tenía que confirmar. Y luego va a adorar postrado y a orar nuevamente en acción de gracias por todo lo que había acontecido. Pero tú y yo somos evangelistas y la palabra de Dios tiene que correr por boca de todos nosotros. No solamente es mi responsabilidad del púlpito, sino es responsabilidad de todo creyente proclamar el evangelio de salvación, llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona que el Señor ponga en su camino, aún comenzando por nuestra propia casa. ¿Por qué decimos esto? Porque miren lo que hizo la doncella, verso 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Pues todo lo que acabamos de leer y de narrar. O sea que en un sentido ella también fue proclamadora del Evangelio porque habló de cómo este hombre la abordó, de cómo pidió las señales y cómo luego dio gracias a Dios por haber encontrado a parientes de Abraham y les contó todo lo que había sucedido. Verso 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino Labán a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Ahí ya también comenzamos a ver el interés de Labán, ¿no? Recuerdan que Labán era bastante codicioso, entonces cuando vio que su hermana tenía pendientes de oro, dijo, uy, este hombre es importante. Entonces fue corriendo a buscar al siervo de Abraham. Y le dijo en el versículo 31, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Esto me hace acordar del evento cuando esta mujer que derramó el perfume y lavó los pies del Señor y besaba los pies y los enjugó con su cabello, cuando Simón el fariseo le dijo en su mente, si Cristo fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta, ¿no? Y entonces el Señor le responde a Simón, Simón, dos personas, una debe 500 denarios y la otra debe 5 denarios. Y a ambos se les perdonó la deuda. ¿Quién amará más? Y entonces este hombre dijo, pues por supuesto al que le perdonaron 500 denarios. Y le dijo, ¿ves esta mujer?
vine a tu casa y no lavaste mis pies. Eso era una costumbre de servicio, de, ¿cómo se puede decir?, de etiqueta o de cordialidad, que siempre que un viajero llegaba a la casa de uno, como andaban en sandalias y eran caminos empolvados, por cortesía le lavaban los pies. Dijo, vine a tu casa y no me lavaste mis pies. Esta mujer con sus lágrimas los ha lavado y no cesa de besarlos. No, no me diste beso en la mejilla, también era otra costumbre que se saludaban de beso reverencial en la mejilla cuando se visitaban. Tampoco besaste mi mejilla, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Esa fue la respuesta que el Señor le dio para llegar a lo profundo del corazón de este hombre. Entonces cuando vemos aquí que Labán lavó los pies de el siervo de Abraham y los de los hombres que venían con él, pues era una situación de una gran cortesía hacerlo. Verso 33, y le pusieron delante que comer. Claro, era un viaje largo, él había viajado desde la tierra de Canaán hasta Mesopotamia, donde estaban ubicados ellos. Un largo trayecto. Pero me impacta, este hombre tenía que haber tenido hambre con un viaje tan largo. Le pusieron que comer delante, pero mire lo que dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando el Señor le ofrecieron comida, dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Aquí vemos ese claro ejemplo de cómo el siervo de Abraham estaba diciendo algo que el Mesías dijo muchos siglos después, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Entonces le dijo Labán, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y escuchen esto. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Vuelve y narra todo el evento. Mire lo importante que es narrar el Evangelio, la palabra de Dios con precisión. Este hombre estaba haciendo lo mismo, estaba narrando el mensaje tal cual Abraham se lo había dado. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. O sea, ¿qué estaba haciendo el siervo de Dios? Narrando el mensaje con altísima fidelidad. Y volvió y lo contó con detalle como fue ordenado. Antes que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Me impacta es que lo narra todo con una profundidad y con una claridad escritural impresionante. Y luego en el versículo 49 dice, ahora pues,
si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Pero ya entendimos la pregunta de este hombre o la afirmación. Si vosotros hacéis misericordia, entendiendo que todo esto que les he contado tiene que ver con el pacto de Dios que le prometió a Abraham que de su descendencia sería la tierra de Canaán, y le dio un hijo en su vejez a Sara, su esposa, y a él también. Es lo que le está diciendo aquí. Con misericordia de pacto y verdad, con mi Señor, decláremelo. Dígame si sí o si no. Fue bien específico en la petición. Y miren lo que es la respuesta de cuando se predica el Evangelio con fidelidad. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No salió de este siervo, no fue la palabra de un hombre. De Jehová ha salido esto. Por lo tanto, no podemos hablarte ni malo ni bueno. Y dijeron, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Bueno, aquí tenemos varios aspectos que quiero tomar en cuenta. Primero, la doncella corrió y pregonó. Luego, dio más regalos que seguirían después cuando la familia estuviera reunida. Eso lo vamos a ver en el versículo 53, observe. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. Y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. O sea, a Labán y a la mamá de Rebeca. Bien. Luego narra todos los detalles como lo acabamos de leer. Narró inclusive hasta cómo oró. ¿Sí? Hasta narró cómo oró. Y narró cómo oró con adoración a Dios. Y luego hizo un reto, un desafío, una afirmación. Y ellos aceptaron la palabra y la respuesta que esperaba fue, llévatela. Y aquí nuevamente en el versículo 52, cuando él oyó que le dijeron, llévate a Rebeca, dice que cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, en adoración nuevamente. ¿Mm? Qué tremendo. Cuánta enseñanza para nosotros como creyentes y como iglesia. Pero en el 53 vemos que más regalos, muchos más regalos. ¿Por qué? Porque en cierta manera el dar estos costosos regalos que aquí son llamados regalos preciosos, tenían el sentido de tratar de compensar a la familia por la pérdida de su hijita. Porque ella se iba a ir a una tierra desconocida y esa fue una forma de decirle a la gente, sí, entendemos que va a ser doloroso para ustedes que su hija se separe de su tierra, se separe de su parentela y entre tanto, por lo menos déjenos compensarlos económicamente. Qué interesante esa costumbre. De hecho, cuando leí un poquito de historia se dice que esa costumbre existía desde el Código de Hammurabi, por allá en el 1700 antes de Cristo. Se acostumbraba a dar ese tipo de regalos para cuando se iba a traer a una doncella en matrimonio. Verso 54. Y comieron y bebieron él los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana, dijo el criado, enviadme a mi señor, presentando un profundo respeto también a ellos. Les estaba pidiendo a ellos, ahora envíenme ustedes nuevamente a mi señor Abraham. Qué preciosura, ¿no? Pero observemos esto. Hasta ese momento, los hermanos decidieron por Rebeca. Ni siquiera consultaron con la doncella. Primero Abraham le dice a su siervo, vaya y consiga una esposa para mi hijo. El siervo va con todo temor y temblor y con juramento. Bueno, ora de una manera tan profunda, el Señor responde su oración, luego verifica que ella es familiar de Abraham y entonces le entrega las joyas, el oro, y luego expone todo ante la familia de Rebeca y ellos, los hermanos deciden, el hermano decide, sí, llévatelo. Entonces él se puso feliz y dijo, ahora envíenme nuevamente con mi señor Abraham. Pero observen lo siguiente. Entonces respondieron su hermano y su madre, pero ¿sabe qué? Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. O sea, no solamente decidieron por ella, llévesela, pero también decidimos que ella debe esperar 10 días. Pero mire la respuesta de este siervo. Y él les dijo, no me detengáis. O sea, ya todo lo que les he expresado, todo el testimonio,
los prodigios, las señales, el milagro, la respuesta de Dios. ¿Por qué me detienen el camino si ustedes entendieron que esto venía de Dios? No me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Y creo que el Señor permitió este evento para que ellos respondiesen. Entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Ah, qué bueno, tuvieron en cuenta la opinión de ella. ¿Sí ven? Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Qué respuesta? Una respuesta que es muy gloriosa en este sentido. Aquí Rebeca está actuando exactamente igual como actuó Abraham cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te prometeré. Y él salió sin chistar. Aquí la actitud del corazón de Rebeca fue igual a la de Abraham. Se iba a ir de su tierra y de su parentela sin cuestionar absolutamente nada. Es una enseñanza vital para nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecerle? Y de los versículos 62 al 67 simplemente quiero comentarles que ven el encuentro. Ella se cubre su rostro, que era la costumbre de la época. Cuando Isaac la vio, quedó prendado su corazón, quedó impactado con su belleza, con la bondad de esta mujer. Pero ante todo, a uno lo que le impacta de Rebeca es que ella se iba a casar con un hombre que nunca había visto en su vida. Pero nos cuenta la palabra del Señor que Eliezer puso a Isaac al tanto de todo lo que tuvo que hacer, e Isaac inmediatamente comprendió que eso era de Dios y su corazón quedó prendado y sentía felicidad y gozo, porque dice que Isaac la amó y se consoló. ¿Y por qué nos habla del amor y del consuelo? Uno, porque quedó impactado con esta doncella. Y el consuelo es porque hacía poquito Isaac había perdido a su madre. Recuerden que Sara había fallecido y, Isaac era muy amado por su madre y él amaba profundamente a su madre. Y aquí vemos cómo el amor fluyó de una manera natural, pero también trajo un grande consuelo y gozo al corazón de Isaac. Y esto también es una enseñanza para nuestros hijos. Porque finalmente yo recuerdo a manera de testimonio personal, cuando mi madre falleció, ¿quién fue mi consuelo? Por supuesto el Señor, a través de mi esposa y de mis hijos. Entonces una esposa, una ayuda idónea, no solamente le da a uno gozo y amor, pero también le puede dar a uno consuelo. Y por supuesto viceversa, pero aquí el caso fue que el consolado fue Isaac. En conclusión, hermanos, los eventos de todo este capítulo 24, que son 67 versículos que he tratado de resumir lo más contundentemente, pero no dejar escapar la profundidad del mensaje, es que este capítulo destaca la providencia de Dios al guiar al siervo de Abraham hacia Rebeca. Al buscar a la esposa perfecta para Isaac, el siervo no solamente recurre a Dios para que lo guíe, sino que también aplica el sentido común, como les comenté en un principio, y aplica el sentido común porque buscó a una mujer con un corazón compasivo, porque él dijo, Señor, la mujer a la que yo le pidiere agua, si me ofreciere agua a mí y también dijere ella misma y también para tus camellos, era suplicando por una mujer que tuviese un corazón compasivo, un corazón bondadoso. Esa era la petición del siervo, ese era su buen sentido común. Y la idoneidad de Rebeca se ve enfatizada por su disposición, al igual que Abraham, de dejar a su familia, a su tierra natal, a su parentela, para ir a otra tierra y casarse con un hombre que nunca había conocido. La pregunta final es, hermanos, como Rebeca, ¿qué tan dispuesto estás a seguir a Jesucristo? De manera incondicional, a seguirlo como tu Señor y tu Salvador, como el propósito real para tu vida, como el fin, que es la vida eterna. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tener ese corazón como el de Rebeca y esa disposición? Y segundo, ¿hasta qué punto tú y yo estamos orando como oró el siervo de Abraham?
¿Y cómo puedes tú, ante todo esto, expresar tu fe de una manera valiente, confiada en las promesas del pacto de Dios? ¿Y cómo puedes contribuir al crecimiento de la iglesia? De invitar gente, de compartir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por la palabra que nos has enseñado el día de hoy. Suplico que sea tu Santo Espíritu haciendo que los corazones que han sido expuestos a la palabra sean hallados como tierra fértil por tu Espíritu, a fin de que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en estos corazones. Porque solamente, Señor, como predicador, nuestra responsabilidad es llevar tu palabra a los oídos de los que se exponen a ella. Pero solamente tu Espíritu es el que hace que esa palabra sea bajada a lo más profundo de sus corazones. Y suplicamos, bendito Dios, que tengamos un corazón como el de Rebeca, que estemos dispuestos a dejarlo todo por causa tuya y avanzar y creyendo en las promesas y siendo diligentes en la oración, en una oración tan ferviente y tan profunda que reflejan humildad, lealtad, compromiso, como la del siervo de Abraham. Haz que nosotros seamos como el siervo de Abraham, Señor, y que tengamos el corazón bondadoso y generoso y, y firme y decidido como el corazón de Rebeca. Y gracias, Señor, porque esto nos enseña a confiar en tus promesas, en tus pactos, y que compartiendo este Evangelio a nuestras familias y a las demás personas podamos contribuir al crecimiento de tu iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios les continúen bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén.